Bien, bueno, ahí lo saqué. Ahí, espero que vuelva a entrar. Em, Eran filtros, eran 4 temas. Era el mismo dominio, era una casa de computación para todos los temas. Lo que cambiaba era que había 4 entidades y cada tema tenía que hacer un filtro sobre, unos tenían que hacer filtros sobre empleados, otros sobre productos, otros sobre proveedores, pero eran básicamente filtros. Y después lo que tenían que hacer era, bueno, en algún lado tenía que estar la clase casa de computación o lo que sea, que tuviera un método buscar, ¿no? Que, por ejemplo, si les había tocado buscar sobre productos, que tuviera una lista de productos y poder buscar sobre esa lista de productos con un método que era un poco lo que ya habíamos hecho varias veces, de la lista de resultados, que arranca vacía y recorro todos mis productos y por cada producto que cumpla con un filtro que me pasaron por parámetro, eh, todos los productos que cumplían los agregaba a la lista de resultados y después los retornaba. Lo mismo para proveedores, para empleados, y según el tema que les haya tocado. Bien, los resultados de eso no sé cuándo van a estar, seguramente nos dividamos porque, nada, son muchos ustedes, así que seguramente nos vamos a dividir para revisar los códigos. Lo que tenían que tener bien eran los filtros y este método buscar que recorría y aplicaba el filtro justamente para filtrar. Bien. Arranquemos entonces con lo que nos trae acá hoy. Nosotros el martes miro para allá porque tengo la pantalla con el código acá y el chat enfrente. Nosotros el martes habíamos estado haciendo un ejercicio tipo parcial que era la de la librería Saltarín, ¿se acuerdan? Que tenía productos, tenía kits, eh, y habíamos hecho un composite donde el kit era el compuesto y el producto era el elemento simple. El- y ya teníamos un volumen, un precio, una marca y un peso, que solamente el peso solamente estaba en el simple, en el producto. Teníamos nuestra clase abstracta, ¿sí? Que tenía algunos de estos métodos. El kit que tenía una lista de elementos abstractos, ¿sí? Para poder hacer la jerarquía de múltiples niveles. Y le habíamos empezado ahí a agregar un poco de funcionalidad. Sí, teníamos bueno, el get volumen, el get marca y el get precio, que eran los básicos. Después habíamos agregado un get cantidad de productos que contaba cuántos productos simples había. Esperen que sigue sumándose gente. Los que se están sumando ahora no se preocupen, todavía no arrancamos a hacer nada. Igualmente estoy grabando, así después subo el video. Entonces teníamos estas funcionalidades simples. Después metimos 2 funcionalidades un poquito más complejas, que creo que es donde por ahí más dudas o más faltó afianzar, ¿sí? Que son la búsqueda y la copia. Entonces, la idea, no sé si vieron o tuvieron tiempo de pensar, vieron que yo en el Moodle les dejé en la parte del material de la clase estaba el código, eso, y estaba uno que decía pensar para la próxima clase, comisión 1, que la idea era pensar, esta primera parte ya la hicimos, en realidad, la de la copia, este primer párrafo. La idea era pensar un poquito la parte de abajo que dice, no sé si se llega a leer bien, que dice un servicio para implementar una librería temática. En este caso es un servicio similar al anterior, a la copia, en el cual se debe obtener una copia de un producto, kit o paquete, pero la copia se ve restringida acorde a las necesidades de la temática. Y dice, por ejemplo, en la copia quedan solo los productos que posean un precio mayor a 500 o solo de la marca Pelican. Si un producto no cumple esta restricción, el mismo no se copia, ¿sí? En el caso de los kit o paquetes se obtiene una copia del mismo, pero en los cuales los elementos que contenga la nueva copia cumplan la restricción establecida. Dice, esto aplica de forma recursiva a los elementos que se van copiando. En el caso de que el kit o paquete quede vacío, el mismo no debe copiarse, ¿sí? O sea que básicamente queremos hacer una copia, pero
le vamos a pasar una condición o una restricción, ¿sí? Que acá dan un poco los ejemplos, de precio mayor a 500 o marca Pelican, y la idea es los productos que no cumplan, los productos y los elementos simples que no cumplan, no queremos que se copien, no queremos que formen parte de esa jerarquía nueva que vamos a generar, si esa copia que vamos a generar, y los kits o paquetes que queden vacíos, ¿sí? Tampoco. Si yo tenía un kit o un paquete que tenía 3 productos y de esos 3 productos ninguno cumple el criterio, ese kit o paquete, la idea es que no, que tampoco se copie, ¿sí? ¿Se entiende la idea de lo que se quiere hacer? Sí, bien. Pregunta, ¿alguno lo pensó, lo intentó pensar, lo encaró o lo vieron así y dijeron, bueno, lo veo en clase cómo se hace? Que esa también es la otra alternativa. Bien, sí, vamos a necesitar filtros también. ¿Para qué? Para los filtros los vamos a usar para estas condiciones, ¿no? Esto de precio mayor a 500 o que la marca sea Pelican. Exactamente. Vamos a necesitar alguna especie de filtro, o sea, vamos a representar estas condiciones o estas restricciones, ¿sí? Que acá lo llama temática, ¿sí? Pero si nos ponemos a ver, en realidad son los filtros que ya tenemos. Y la idea es un poco lo que dice María Inés. Si se cumple, ¿sí? Se copia. Y si no cumple, no se copia. Si se cumple, se copia por lo que dice acá el enunciado, el producto. Por lo que nos aclaran acá en el enunciado, sí, el kit no evalúa si él cumple o no, sino que se fija si queda vacío o no queda vacío. Si queda vacío, no se copia, digamos, retorna null. Y si queda con algún hijo, se copia, digamos. Genera o retorna esa copia que hizo. Entonces, vamos a pensar un poquito o vamos a intentar plasmar esto. Si vamos a suponer que vamos a arrancar desde la librería, así lo vamos pensando desde la librería. Nosotros en la librería teníamos un buscar, ¿sí? Que recibía un filtro, habíamos hecho el buscar. Vamos a suponer que a la librería queremos decirle, bueno, copia todos tus productos en base a, o todos los elementos que tengas, en base a una condición, digamos, como crear una librería temática, básicamente, o decir, obtener todos los elementos que tendría esta librería temática. Entonces, la idea es que yo a la librería le pueda obtener esa copia de elementos, ¿sí? Sería algo similar al buscar, digamos, nosotros queremos obtener una lista de elementos, ¿sí? En base a una temática, ¿sí? Que esa temática, como decían recién en el chat, la vamos a representar con un filtro, ¿sí? Una condición que me permite identificar qué es lo que qué restricciones tengo para esa copia, digamos. ¿Sí? Es una copia restringida. Lo van a escuchar, nosotros normalmente lo llamamos así, copia restringida, donde queremos copiar toda la estructura original, pero con una restricción, ¿sí? Solamente copiar ciertos elementos y no todos, ¿sí? Entonces, lo más probable o lo que vamos a tener que hacer acá en este copiar sea, bueno, tengo que recorrer todos los elementos de la librería y generar una copia, ¿sí? ¿Cómo harían ustedes acá? ¿O cómo se les ocurre que tenemos que ir resolviendo esto? ¿Podríamos abstraer ese método con un parámetro del filtro? Bien, ¿abstraerlo a dónde? ¿Cómo se llamaba la clase? ¿La clase de elemento? Claro, en Bien, esa clase. perfecto. Perfecto. Hay que abstraerlo como casi siempre en el composite, ¿sí? Tenemos que, si queremos resolver algo sobre el composite, ¿sí? Vamos a tener que agregar ese método a nuestra clase abstracta de elemento. ¿Por qué es esto? Porque imagínense que yo quiero hacerlo acá, ¿sí? Que yo vengo acá en la librería, recorro todos los elementos y quiero copiar este elemento, ¿sí?
¿por qué se lo tengo que pedir al elemento y pedirle a él que se copie? Porque yo no sé qué es ese elemento. Puede ser un producto, puede ser un kit. Si el día de mañana me agregan más tipos de kits o cosas distintas, sí, yo no sé qué son, digamos. Entonces acá no puedo copiarlo, porque acá tendría que empezar a decir, sí, este elemento es un producto, crear un producto nuevo. Si no, si es un kit, crear un kit nuevo. Si el día de mañana me agregan un kit con descuento, tendríamos que poner otro else acá. Si es un kit con descuento, crear un kit con descuento. Exactamente. Si lo queremos hacer acá, sí no estamos empezando a preguntar por el tipo de la variable. Y eso es lo que no queremos. Entonces lo que hacemos es delegarle la responsabilidad al objeto. Que el objeto sepa copiarse, que el objeto sepa buscar, ¿sí? Que el objeto sepa hacer las cosas. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es que el objeto se sepa copiar en base a una restricción que yo le doy, ¿sí? Para poder llamar acá a un copiar que reciba un filtro, vamos a tener que definirlo en la clase elemento, ¿sí? Frénenme si algo no se entiende. Voy a agrandar un poquito el código, bueno, no sé si se llega a leer bien. Entonces, lo que vamos a tener que hacer acá, ¿sí? Es un método copiar abstracto, ¿sí? Porque estamos en una clase abstracta, elemento que no sabe qué cosas tiene, ¿sí? Cada hijo va a saber copiarse él mismo. Entonces vamos a tener un copiar que va a recibir un filtro, ¿sí? O le pueden poner filtro o temática si quieren, ¿sí? Este sería filtro temática si quieren, le pueden poner. Entonces, la idea es que cada elemento se sepa copiar a él, ¿sí? En base a esta condición filtro que le estamos pasando. Vamos a arrancar por el fácil, o por el simple, por el sencillo, y vamos a implementar el copiar restringido de producto. Entonces, la idea ¿cuál sería? Sería, si yo le digo a un producto, no sé, supónganse que es una fibra marca Vic, y le digo copiate, y le digo que el filtro de la matemática es que sea de marca, no tengo ninguna marca por acá, ¿qué tengo acá? Faber-Castell, ¿sí? Pero la fibra es Vic. ¿Qué me debería devolver a mí? Null. Null, perfecto, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, si yo, producto, cumplo con este filtro, cumplo con el filtro de la temática, si yo cumplo, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que copiar, ¿verdad? ¿Qué hago acá? ¿Creo un producto nuevo? No puede ser con this. ¿Dis cómo? Ah, no, sí, tenés Queremos hacer como una copia. arriba. Elemento prod igual, new producto. O Bien, llamás a ese método. bien. Ya return new producto, ¿se retorna igual o lo tenés que meter en una variable? Se retorna igual, podemos hacer así. La cosa es, acá, ¿qué vamos a poner? Y vamos a poner todo lo que tenemos acá arriba, ¿verdad? Entonces, si vamos a tener, acá podemos hacer si quieren return new producto o elemento producto. Pero nosotros ya teníamos este copiar, ¿sí? Entonces, podemos reutilizarlo. En vez de acá volver a copiar esta línea, ¿sí? Esta línea de copia, podemos decir return this.copiar. Si cumplí con el filtro, retorno una copia mía y no vuelvo acá crear, a crear un nuevo producto y pasarle todos estos parámetros, sino que llamo directamente a este método copiar que se encarga de hacer eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo cumplo, llamo a mi copiar. Si no cumplo, ¿qué retornamos? Vacío era, ¿no? Dijiste. Vacío, que vacío era en la lista, en este caso sería null, digamos, como dicen en el chat. ¿Por qué? Porque antes retornábamos una lista vacía. El tema es que ahora no estamos retornando una lista, estamos retornando un elemento solo, ¿sí? Entonces no puedo retornar una lista vacía, retornamos null, ¿sí? Que es lo mismo que vacío, básicamente es
es la ausencia de valor. Entonces, el copiar del producto dice, si yo, el copiar restringido, dice, si yo producto, cumplo con este filtro que me pasaron, cumplo con la temática, me copio y retorno esa copia. Si no cumplo con la temática, retorno null. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Vamos entonces ahora a ver qué es lo que va a hacer el kit. Vamos a agregar el método, porque el kit es un poquito más complejo. Fíjense lo que decía. Decía, si un producto no cumple esta restricción, el mismo no se copia, se retorna null. Null o vacío, pues como les guste más entenderlo. En el caso de los kits o paquetes, se obtiene una copia del mismo, pero en la cual los elementos que contengan la nueva copia cumplan con la restricción establecida. Es decir, cuando el kit genere su copia, ¿sí? A los hijos les va a hacer la copia restringida, no la copia normal, ¿sí? Porque los hijos tienen que cumplir esta restricción. Si no, la restricción se nos va a cumplir nada más en el primer nivel de la jerarquía y no es lo que queremos. Entonces dice, contengan una nueva los elementos que contengan la nueva copia cumplan con la restricción establecida, ¿sí? En el caso de que el kit o paquete quede vacío, el mismo no debe copiarse, retorna null, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se implementaría el copiar por temática acá. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer o qué piensan que tendríamos que hacer? Pero ahí nos devuelve un array list. No va a devolver, si estamos copiando un kit, va a devolver un kit nuevo. Tendría que preguntar a los hijos y meterlo en una array list, si cumple, ¿no? Bien, vamos a arrancar por eso. Vamos a generar una lista. ¿Hijos le ponemos? Vamos a recorrerlos. Y esto sabemos que va a estar porque siempre está. ¿Y qué vamos Y a hacer a por cada cada... hijo le preguntamos si cumple. Bien, a cada uno de esos hijos les preguntamos... ¿Qué le preguntamos, Si perdón? cumple con la temática. ¿O no? Bien, espérate. ¿O no? Cumple el hijo. ¿Lo agrego a hijos? Sí. Sí. Estos hijos van a ser... ¿Los vamos a agregar después a dónde? Los hijos que cumplieron. A la array list. A la array list ya lo estamos agregando. Ah, ¿Sí? La idea sería, yo estoy en un kit, ¿sí? Que tengo un montón de hijos. Quiero generar una copia de mí mismo, ¿sí? Que como hijos tenga a las copias de los hijos, pero siempre cumpliendo con este filtro de temática, ¿sí? Entonces, la idea es que estos hijos van a ir a parar a un nuevo kit, que sea igual a mí, ¿sí? Ah, tengo que hacer una copia mía. Bien. Claro, el tema es que tengo que devolver, me confundo porque tengo que devolver una sola cosa, no una lista. Tengo que devolver un solo elemento. Bien, eso después lo vamos si quieren podemos agarrar otro ejercicio y volver a practicarlo, pero siempre acuérdense, la búsqueda devuelve una lista, la copia devuelve un elemento, Hmm. ¿sí? El elemento propio, digamos, la copia del dis sería, ¿sí? En este caso estamos en el kit, entonces la copia va a devolver un kit, ¿sí? Un kit nuevo. Entonces, claro, habría que hacer un kit nuevo y agregarle los hijos, pero a ese kit. Tipo copiar el array. bien, vamos a hacer acá un kit nuevo, igual new kit, y le vamos a pasar this get nombre, creo que era el nombre, sí, el nombre que reciba por constructor. Y la idea sería agregarle a este kit nuevo todos los hijos que cumplieron con la temática, ¿verdad? Claro, sí. Bien, entonces podríamos hacer, en lugar de meterlos acá en hijos, podríamos hacer
acá directamente agregamos a kit nuevo. ¿Sí? En lugar de guardarlos en una lista, los que cumplen los guardo en este kit nuevo. Y acá abajo, ¿qué retorno? El kit nuevo. El kit nuevo. Bien. ¿Sí? Esperen que, tengo el chat clavado. No sé si... Ahí está. Bien. Sí, Ezequiel, perdón. Recién leo los mensajes del mensaje tuyo, Ezequiel. Se me había quedado el chat allá arriba. Esta solución que tenemos acá corre, ejecuta, sí, pero no es correcta o no va a lograr lo que queremos. ¿Por qué? Primero, cuando estamos retornando, ¿se acuerdan que si el kit quedaba vacío, ¿sí? Porque nada de lo que tenía adentro cumplía con la temática, ¿qué teníamos que retornar? Pues nada. Nada, exactamente. En el caso de que el kit o paquete quede vacío, el mismo no debe O sea copiarse. que hay que hacer una ¿Sí? if. Con un if no está. Sí, Exactamente. Acá tendríamos que, antes de retornar el kit nuevo, preguntar si quedó vacío o no. Si quedó vacío, retornamos null para que no se copie. Si no quedó vacío, lo retornamos. ¿Sí? Igual no resulta raro que no estemos usando la función copiar. Sí, resulta raro. Eso ahora lo vamos a corregir. Mm. Buenísimo que les resulte raro. Todo me Entonces, resulta raro, pero no importa. vamos a poco. Entonces, la idea sería, si el kit nuevo, vamos a hacerle un está vacío, un método para consultarle si tiene algo adentro. Con empty no podrías. Con isempty, ¿de Eso. qué? Sí, mejor, así no tenemos que hacer un método. Pero Sí, pero no es un array. claro, no es una lista, es un kit. Claro. Le puedo decir un isempty. No, claro. El isempty se lo tendríamos que agregar nosotros. No, ponerle está vacío, así no nos confundimos. ¿Cuándo está vacío un kit? Cuando no tiene elementos. Bien, cuando elementos, ahora sí, isempty. Ok. Bien, entonces, si nuestro kit nuevo está vacío, ¿qué retornamos? Nulo. nada. Bien, null, nada. Si no, si tiene algo, retornamos el kit nuevo. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿esta copia se está haciendo en profundidad? Si nosotros miramos, vamos a suponer que hacemos No, porque no nos estamos llamando a nosotros mismos, no estamos llamando a copiar. Para que sea Estamos recorriendo el arreglo. Exactamente. Acá estamos recorriendo los hijos de, supónganse que tenemos un kit con un montón de cosas abajo. Estamos recorriendo los hijos del primer kit y cada uno hacemos un kit nuevo, ¿sí? Y por cada hijo que cumpla, lo agregamos al kit nuevo, los que no cumplen no los agregamos, ¿sí? Pero esa restricción temática, no sé si prefieren, lo hago en un dibujito en un PowerPoint. Esa restricción, ¿sí? No se está aplicando a los hijos, ¿sí? No estoy copiando los hijos y los nietos, ¿sí? Sino que estoy haciendo referencia a los objetos originales, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿O quieren que lo veamos con un dibujito? Sí, hacerlo con un dibujo, por Con un favor. dibujito. Bueno, vamos con un dibujito. Espérate que agrando acá. Vamos a hacer los kits, los vamos a hacer como cuadraditos. Vamos a suponer algo así. Y los productos los voy a hacer como un circulito. ¿Dónde están las formas? Acá están. P1, P2, P3 acá, por ejemplo. Y el kit abajo podría tener más cosas. Vamos a hacer acá un P4. Para hacer algo de varios niveles. Insertar una flechita. Bien.
Entonces el kit 1 tiene 3 hijos, el kit 2 tiene 2 hijos, y el kit 3 tiene un solo hijo. Bien, perfecto. Entonces, cuando nosotros, supongamos que llamamos al copiar, ¿sí? Al copiar de kit 1, ¿sí? Si miramos el código, lo primero que va a hacer es esta línea de acá, ¿sí? Esta primera línea de acá, crear un kit nuevo con el mismo nombre. O sea que el kit 1, cuando le invoquemos al copiar, ¿sí? Va a crear por acá otro objeto, ¿sí? Distinto en memoria. Supónganse que la hoja en blanco es la memoria. Va a crear otro objeto kit 1 con el mismo, o sea, con otro objeto con el mismo nombre kit 1. ¿Y qué va a hacer después de eso? Va a recorrer sus hijos, que en este caso tiene 3, y por cada uno de esos hijos, si cumplen con el filtro, lo agregan al kit nuevo, y si no, no lo agregan. Supongamos, ¿sí? Vamos a hacer la suposición de que el kit 2 cumple, entonces lo vamos a agregar. Y vamos a suponer que P1 también cumple, lo vamos a agregar también. Voy a poner flechitas de otro color, vamos a hacerlo de color, a ver qué tenemos acá. Las copias vamos a hacerlas de color verde. Ahí estamos. Y esto vamos a agrandarle el grosor. Y vamos a suponer que P2 no cumple, ¿sí? Entonces, sí, porque acá no se ve, no se nota que tengo una letra horrible. Entonces, la idea que nosotros queríamos resolver, lo que queríamos hacer, ¿era esto? Y no, porque la idea era primero era generar una copia completa, ¿sí? Y acá esto no hicimos una copia completa, copiamos nada más el primer elemento, pero ambos kit 1 apuntan a los mismos hijos, ¿sí? ¿Eso se entiende? Ya ese es el primer error, por así decirlo. Y de la mano con eso, ¿sí? Podría llegar a ser, sí, imagínense, el P4, el P2 habíamos dicho que no cumplía. Vamos a pintarlos de algún color distinto, así determinamos que los que no cumplen son los amarillos. Y podría haber pasado que, por ejemplo, P3 o P4 no cumplieran. ¿Sí? Podría haber pasado algo así. Que P2, P3 no cumplan, pero si yo miro después de haber hecho la copia, estando en el kit, ¿sí? Si yo le pregunto a este kit tiene el kit 2 a P1, a P3, a kit 3 y a P4, que P4 no cumple con la temática inicial, ¿sí? Se ve acá ahora vamos a ver cómo lo resolvemos en código, pero se ve acá que esto no es lo que queríamos. Bien. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no estamos delegándole la responsabilidad a los hijos, ¿sí? Como creo que dijo Eugenia por ahí. Siempre, o casi siempre, ¿sí? Cuando yo estoy definiendo un método en el elemento compuesto, sí, lo más probable es que tenga que invocar este mismo método en mis hijos, ¿sí? Para delegarle la responsabilidad. Entonces, yo lo que voy a hacer es decirle a cada uno de mis hijos que se copie, ¿sí? En base a una restricción, y lo que le vamos a agregar a este kit nuevo, ¿sí? Va a ser esa copia, no va a ser mi hijo original, ¿sí? De la misma forma que hicimos acá en el copiar. ¿Se acuerdan que el copiar sin restricción? Creábamos un kit nuevo y lo que hacíamos era por cada hijo copiábamos ese hijo y a la copia, ¿sí? A la copia, al kit nuevo le agregábamos la copia del hijo, ¿sí? No el hijo original. Entonces, siguiendo esa lógica o esa idea, ¿acá qué tendríamos que hacer en lugar de esto? ¿Un arreglo? ¿Puede ser? Tenemos que hacer lo mismo que arriba, pero pero pasándole los parámetros para que se dé cuenta que estamos llamando a este mismo método. Bien, Al copiar perfecto. con filtro. Exactamente. ¿Un arreglo por qué? Alguien preguntó, alguien dijo un arreglo. Un arreglo nuevo para no pasarle o agregarle, no sé, capaz que me confundí, qué sé yo. Pero, ¿no dijiste para no usar el mismo arreglo? No, es para no agregarle al kit nuevo
los hijos originales, sino las copias de los hijos. Ah, sí, ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Sí, sí. En realidad, lo que yo pienso que lo deberíamos pensar como más fácil, porque si nosotros ya tenemos un método que sabe copiarse a sí mismo y sabe ir para abajo y recorrer todo el árbol, no nos tenemos ni que preocupar. Lo único que tenemos que preocuparnos es que cumpla este filtro cuando se va a copiar, nada más. Exactamente, exactamente. Es parte de delegarle la responsabilidad. Yo, elemento compuesto o kit, no me complico, ¿sí? Porque el hijo ya se sabe copiar, uso ese método, ¿sí? Es un poco la idea de delegar la responsabilidad dentro del composite, ¿sí? Entonces, no nos vamos a andar enroscando de si el hijo cumple o no cumple, sino que vamos a decirle al elemento hijo, copiate en base a esta restricción, ¿sí? Importante pasarle el filtro, porque si no vamos a generar una copia de mi hijo, pero una copia que no cumpla con la temática que quiero, ¿sí? Entonces le paso este filtro temática. Eso Claro, me porque va a ahí es como devolver... que. Sí, perdón. No, ahí es como que cuando se va a copiar, antes de copiarse se va a fijar, yo cumplo la temática y no sé, le pregunto a mi hijo, ¿cumplís? No sé, le pregunto a mi hijo, ¿cumplís? No sé, y después vuelve a subir y si lo cumple copia y si no, no copia. Exactamente, ¿sí? Si este elemento hijo era un producto, ¿sí? Hay dos posibilidades. O cumplía y me devuelve true, me devuelve una copia, o no cumplía y me devuelve un null, ¿sí? La otra alternativa es que en lugar de ser un producto, sea un kit, en lo cual hay dos posibilidades. O me devuelve toda una copia restringida, ¿sí? de ese kit con todo lo que tiene abajo, o me devuelve null porque el kit quedó vacío, porque no había nada en ese kit que cumpliera la restricción, ¿sí? Pero todo eso no se tienen que complicar intentando resolverlo acá, sino que lo van a ir resolviendo los hijos, ¿sí? En la misma delegación. Entonces, yo tengo acá mi elemento hijo y le dije copiate en base a esta temática, ¿sí? ¿Qué hago con esa copia que me Si es generó? distinta de null, le agregas el kit nuevo. Bien, perfecto. Lo tengo que agregar al kit nuevo, pero puede pasarme, como dijo, creo que Emilio o no sé quién dijo, que me haya devuelto un null porque no cumplía. Y yo no quiero agregar a mi kit nulles, ¿sí? Porque después se nos va a romper todo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, sí, me devolvió una copia, me devolvió algo, ¿sí? Esa copia la voy a agregar al kit nuevo. Copia hijo. Y si me devolvió null es porque nada de... porque era o un producto que no cumplía con la restricción que tenemos, que queremos, este filtro temática, o porque es un kit donde todo lo que tenía ese kit nada cumplía con el filtro de la temática, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese kit o ese producto no lo agrego, ¿sí? Bien, y ahí, ¿sí? Ahora si quieren lo probamos, pero este sería un copiar con una restricción, ¿sí? Fíjense que en código en sí, el código es cortito, la cosa de, bueno, es darse cuenta de cómo hacer ese código, pero queda cortito por esta idea de delegarle a los hijos, ¿sí? Como yo le delego a mis hijos, el código me queda relativamente corto, relativamente sencillo. Ahora sí, ¿sí? Si lo viéramos acá, el kit 1, ¿sí? Cuando le decimos copiar, va a crear este kit verde que tenemos acá, y en lugar de agregarle directamente los hijos, ¿qué va a hacer? Va a llamar al copiar de los hijos. Entonces va a llamar al copiar del kit 2. El kit 2, ¿qué va a hacer? Y va a generar un kit nuevo, que lo vamos a volver a pintar de verde para diferenciarlo. ¿Y qué va a hacer? Va a llamar al copiar de sus hijos. Va a llamar al copiar de P3, por ejemplo. P3, habíamos dicho que los azules cumplían, los amarillos no. P3 va a crear un producto nuevo idéntico. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué va a hacer entonces el kit 2? Va a decir, bueno, ese producto nuevo que me devolvió, esa copia, lo voy a agregar. Esperen que me anda mal el mouse. Lo voy a agregar a mi hijo, a mi copia, digo. ¿Sí? Es la copia de mi hijo, que es este P3 verde, se lo voy a agregar a mi copia, que es este kit 2 verde. ¿Sí? ¿Qué hace después de eso el kit 2? Y bueno, llama al copiar de su siguiente hijo, que es otro kit. ¿Qué va a hacer ese kit? Va a crear un kit nuevo, idéntico a él,
y va a llamar al copiar de sus hijos, ¿sí? Al copiar con esta restricción. Tiene un solo hijo y cuando llama al copiar del P4, ¿sí? P4 le devuelve null porque no cumple con la restricción que le pasamos, ¿sí? Estamos hablando de una restricción ficticia. La restricción es que sean de color azul. Entonces, como no cumple, ¿sí? P4 acá no devuelve nada, devuelve un null, ¿sí? Acá abajo. Entonces, ¿qué hace el kit 3? Y yo copié a mi hijo y me devolvió un null. No voy a agregar un null a mi copia, ¿sí? A este kit 3 verde. Entonces, no hago nada con ese null y sigo por mi siguiente hijo. No tiene más hijos kit 3. Ah, no tengo más hijos. Bueno, entonces me fijo si mi copia quedó vacía. Porque si quedó vacía, no la tengo que devolver, ¿sí? En este caso, la copia, el kit 3, quedó vacío, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa parte es este if de acá? Si el kit nuevo quedaba vacío. Como el kit nuevo quedó vacío, el kit 3 no retorna su copia, sino que va a retornar de nuevo null, nada, ¿sí? ¿Qué hace el kit 2? Y dice, bueno, este hijo que tenía me devolvió un null, no agrego ese null a mi copia, ¿sí? Entonces, la copia del kit 2 queda así como está. Y ahí terminó de ejecutar el copiar del kit 2. Recién ahí, fíjense que se va construyendo de abajo hacia arriba. Recién ahí terminó el copiar del kit 2. ¿Qué hace el kit 1? Dice, bueno, el kit 2 me devolvió esta copia, la voy a agregar como hijo de mi copia, ¿sí? Después de eso, dice, bueno, voy a llamar al copiar del resto de mis hijos. Y ahí pasa un poco, bueno, lo que ya veníamos viendo. P1 se va a copiar porque cumple. No, amarillo no. Verde. Se va a copiar porque cumple. Espero que nadie... Perdón, Sebastián, te hago una pregunta. No me acuerdo bien el enunciado cómo era, pero en realidad el kit 2 que tenía Sí. al P1 y al... Ahora me sacaste el dibujo, para. Perdón, El kit acá. 2 que tenía al P3 y al kit 3. Sí. O sea, el P4 en cierta forma, como era parte del kit 3, el kit 3 parte del kit 2, el kit 2 tenía de alguna forma tiene el P4 que no cumple. Entonces, ¿el kit 2 cumple realmente? La copia, acuérdense que lo que estamos buscando es generar una copia, ¿sí? Que solamente contenga los productos que cumplen, ¿sí? Pero un kit Entonces, cumple si alguno de sus hijos, que es parte del kit en cierta forma, no cumple. ¿El kit cumple? el kit cumple si alguno de sus hijos cumple. Ah, ok. Yo pensé si todos sus hijos cumplen. Esa era mi duda. Está bien. Claro, no, porque la idea es, fíjate que dice, si el producto no cumple con la restricción, no se agrega, eso ya se retorna nulo el producto. Si cumple, se retorna un nuevo producto. Y dice, en el caso de los kits o paquetes, se obtiene una copia del mismo, pero en la cual los elementos que contenga la nueva copia cumplan con la restricción establecida. En el caso de que el kit o paquete quede vacío, el mismo no debe copiarse, ¿sí? Entonces, acá, kit 2, ¿sí? Se copia porque queda con un hijo, queda con un elemento adentro. El kit 3 no se copia porque no queda vacío, ¿sí? Queda como un paquete vacío, porque el producto 4, que es el único hijo que tiene, no cumple. Entonces, en lugar de generar un kit vacío, retorna null, no se copia, ¿sí? Esa es la diferencia entre el kit 2 y el kit 3, acá. Fíjense que nunca chequeamos en realidad si el kit cumple, sino que hacemos la copia y después nos fijamos si el kit quedó vacío o no, ¿sí? Lo hacemos así porque es lo que nos pidió el enunciado, ¿sí? El enunciado podría pedirnos que el kit tuviera que cumplir o alguna cosa también. Bien. Bueno, y por último, el kit 1 copia P1, que cumple, entonces retorna su copia, e intenta copiar a P2, pero P2 le retorna un null, ¿sí? Entonces no lo agrega, y esta es nuestra copia restringida, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora sí, en la librería, ya me había olvidado que estaba en la librería, vamos a llamar al
copiar de cada uno de los elementos, ¿sí? Este copiar me va a devolver una copia, que de nuevo puede ser que se haya copiado correctamente porque era un producto que cumplía o un kit que contenía cosas que cumplían, o me puede haber devuelto un null porque quizás era un producto que no cumplía o un kit que todo su contenido no cumplía. Entonces, si es distinto de null, lo retornamos a este resultado. Podemos obtener todos los kits o productos de la librería. Podemos obtener una copia temática, así como nos pide el enunciado, ¿sí? Incluso acá, si quisiéramos, podríamos crear una librería nueva. Bien. Este método no es tan importante en el copiar, ¿sí? La parte, lo quería hacer para que se dieran cuenta que teníamos que delegarle la responsabilidad del copiar al elemento, ¿sí? La parte importante, ¿sí? O útil, esto lo voy a dejar comentado después. La Una parte pregunta, perdón. importante es esta de acá, ¿sí? Sí, perdón. En la librería, vos estás devolviendo un array list y lo que estás haciendo es copiar un elemento. ¿No tendrías que devolver un elemento con ese array list, por ejemplo? Para después vos podés reusarlo y usar eso en cualquier elemento, ¿o no? No, porque sí, podría, si quisiera, tendría que meter todo esto adentro de un kit nuevo, decís. O sea, después podrías usar, no sé, aplicar eso a un kit, por decirlo así. Que haga una copia del kit, pero con estas condiciones, ¿o no? Es que es que yo ya puedo copiar un kit. Sí, pero te Porque, vuelve un arreglo, tipo el arreglo de los hijos de ese kit. no, si yo acá le digo al kit 1, copiate, Sí. ¿sí? Copiar o copiar con un filtro, a ver si tenemos un filtro por precio, me va a devolver un elemento. Yo acá le digo kit 1, copiate y le paso el filtro precio. Que era Ah, precio. claro, y vos devolvés un array porque en la librería tenés un array, no tenés un Exactamente, porque la kit que librería se tiene llama una lista. librería, por decirlo así. Exactamente, ¿sí? Es como la farmacia que tiene una lista de medicamentos, ¿sí? Claro. De todas maneras, les digo, este método en realidad es indiferente. Pero ¿por qué? Eso es lo que lo ibas a comentar. ¿Por qué? No, es indiferente porque yo si quiero copiar algo, sería raro que quiera copiar todos los elementos de una librería. Lo más normal sería que tenga un kit y lo quiera copiar. Es indiferente, lo pueden dejar o no lo pueden dejar, ¿sí? El buscar sí es importante porque tengo todos los elementos dentro de mi librería y los busco ahí. El copiar, en ninguna parte nos dicen que quieren copiar toda la librería, ¿sí? Nos dicen que quieren poder copiar kits o productos. Entonces, este caso no sería necesario, ¿sí? Pero lo pueden dejar de ejemplo, ¿sí? Para ver cómo se usaría. Fíjate que implementar... sí, habla de librería temática. Lo pueden dejar entonces. Un servicio permite obtener una copia de siempre habla de copiar un producto, kit o paquete. Un servicio similar al anterior que permita copiar un kit, producto o paquete, pero restringido, ¿sí? Nunca nos dicen de copiar toda la librería entera. Por eso es que es Claro. opcional esa parte. Sí, es lo mismo, es o recorrer el for el array de la librería o hacerlo, O hacerlo hay que cambiar un par directamente de sobre cosas. un kit. Bien, más allá de eso, lo importante es que se entienda cómo funciona este método copiar, ¿sí? Más que nada en el kit, que es el complicado, ¿sí? El producto es bastante sencillo porque si cumple se copia, si no cumple no se copia. ¿El copiar del kit se entiende? Sí. Nada, hay que practicarlo. Si van a ver que hay muchos ejercicios similares con alguna pequeña diferencia, es cuestión de practicarlo. Yo me Sí, pierdo en la parte de que te devuelve un elemento, o sea, el kit es un elemento.
El kit es un elemento, sí. Pero kit nuevo no, porque le agregás una copia. Esa es la parte que me estoy perdiendo. Perdón, Bien, pero me espérate, estoy el perdiendo. kit es un elemento y el kit nuevo, ¿decís que no es un elemento? Pero si le agrego, le voy agregando la copia hijo Sí. y algo que le voy agregando que es, no es un array list. Esto es un elemento, que puede ser un producto u otro kit. Mira, primero vamos a Lo que no copiar. entiendo es kit nuevo, add copia hijo. Kit nuevo, add copia hijo. Bien, vamos al copiar normal. ¿Sí? Vamos a cambiarle los nombres, así sacamos del medio el filtro. Fíjate el copiar. El copiar de un producto devuelve un nuevo producto, ¿sí? Con los mismos datos. Que eso lo tenemos acá. ¿Sí? El copiar de un producto devuelve un nuevo producto, ¿sí? Un new producto con los mismos datos que teníamos, ¿sí? Podemos sacar esto así, lo vemos más simple. El copiar del kit devuelve un nuevo kit, ¿sí? Con la diferencia de que ese kit, ¿sí? A ese kit nuevo yo no le agrego mis hijos, sino que le agrego copia de mis hijos, ¿sí? Entonces, lo que hago es, yo como kit, ¿sí? Recorro mis hijos y a cada uno de sus hijos, de esos hijos que tengo, les pido que se copien, ¿sí? Para que me generen una copia. Esa copia puede ser, si el hijo era un producto, me va a devolver un nuevo producto. Si el hijo era un kit, me va a devolver un nuevo kit, ¿sí? Que va a tener los mismos datos, todo igual, pero va a estar ubicado en otro lugar de memoria, va a ser otro objeto, ¿sí? Y lo que voy a agregar a mi copia, a ese kit nuevo, no va a ser mi hijo original, sino que va a ser la copia de mi hijo, la copia que me devolvió mi hijo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Generar dos jerarquías en paralelo idénticas, ¿sí? Si yo acá, en lugar de agregar la copia de mi hijo, ¿sí? A este kit nuevo le agrego mi propio hijo, terminamos con algo como lo que teníamos hoy, algo así. ¿Se entiende? Porque acá el kit, Sí, ahora entiendo. ¿sí? El kit acá está generando una nueva copia y le está agregando sus hijos. Y no queremos agregarle los hijos, sino que queremos agregarle la copia de los hijos, ¿sí? Para evitar tener dos jerarquías entrelazadas, ¿sí? La idea es tenerlas separadas. Van a ser un montón de objetos distintos pero idénticos. A distintos me refiero a, son objetos nuevos en memoria, pero tienen adentro los mismos datos. ¿Cuál es la diferencia? Yo a este kit le digo set nombre kit 6 y esta jerarquía de acá no se ve modificada, ¿sí? O a este kit de acá vengo y le digo, le agrego un hijo nuevo, ¿sí? Le agrego un producto 5 y esta copia de acá no se ve modificada, ¿sí? Porque son dos jerarquías completamente distintas, ¿sí? Bien. Es como cuando hacemos una copia de la array para preservar el original, por decirlo. Por decirlo, sería algo así, exactamente. Creo una lista nueva, ¿sí? Para que no me modifiquen mi lista original. Acá creo una copia completa de mi kit, pero copio no solo el kit, sino copio los productos que tiene adentro y los kits que tiene adentro y así sucesivamente. Sería como cuando, imagínenselo en el sistema de archivos. Cuando ustedes agarran una carpeta, le ponen, en la compu de ustedes ponen copiar, pegar, y se armó una carpeta nueva, idéntica. Es otra carpeta, pero es idéntica a la original y contiene copias de todo lo que tenía la carpeta original adentro, pero contiene copias. Si yo modifico un archivo adentro de mi carpeta original, el archivo de la copia sigue igual, digamos, no se ve modificado o no se ve afectado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Em,
¿Cómo sería? ¿Quieren que hagamos un... teníamos más cosas en la carpeta, pero podemos llegar a hacer, si quieren, un copiar del sistema de archivos. Que no lo habíamos hecho, ¿no? No lo habíamos hecho. ¿Quieren que hagamos un copiar del sistema de archivos? Sí, dale, bien. Supongamos eso, supongamos que tenemos nuestro sistema de archivo y queremos poder copiar y pegar en otro lado, digamos. ¿Sí? Queremos poder generar una copia de un archivo o de una carpeta, y cuando se genere la copia de la carpeta, la idea es que se copien los hijos y los archivos que tiene adentro con las carpetas y los archivos nietos y toda la jerarquía. Queremos copiar para generar el doble de archivo. Digamos, van a ocupar el doble de tamaño al final porque se copia todo. Así sin ninguna temática. Sin ninguna temática. Vale. ¿Cómo sería entonces por dónde tendríamos que arrancar? Por abstraer el método. Bien, vamos a tener que abstraer el método. ¿Por qué? Porque cuando estemos copiando la carpeta y la carpeta quiera copiar sus hijos, ¿sí? La carpeta no sabe de qué tipo son sus hijos, ¿sí? Entonces, le va a tener que delegar la responsabilidad a sus hijos. Ustedes que saben qué son, cópiense ustedes. ¿No? Yo no sé qué son. No sé si son carpetas, si son archivos comprimidos. Yo no sé qué son mis hijos. Entonces, les digo a ellos que se copien. Para poder decirle a ellos que se copien, el método copiar va a tener que estar en mi clase de elemento sistema archivos, que era la clase abstracta, ¿sí? Es la única forma que va a tener la carpeta de poder invocar a ese método, ¿sí? Entonces, vamos a hacer por acá un public copiar, que ¿qué va a devolver? Un elemento sistema archivo. Bien, nos va a devolver un elemento sistema archivos y va a ser un método abstracto porque no sabemos cómo implementarlo. Acá en este punto, en esta clase, no sabemos cómo implementarlo, ¿sí? Entonces, una vez que definimos este método, vamos a tener que ir a definir el mismo método a todas las subclases, ¿sí? Que es justamente lo que va a necesitar la carpeta, que todas las demás subclases sepan copiarse, ¿sí? Porque la carpeta las va a tener que copiar. Entonces, vamos a arrancar con el archivo. Vamos a hacer el copiar del archivo, que siempre es el más simple. ¿Cómo se copia un archivo? ¿Qué hace? ¿Qué va a devolver? New. New. ¿Y qué tenía? Get nombre y qué más. Bien, va a devolver un new de archivo. Y tenía, ya te digo que tenía nombre, extensión y tamaño. Entonces, el archivo le va a pasar sus mismos datos. Le va a pasar su mismo nombre, su misma extensión, su mismo tamaño. ¿Sí? Y ahí el archivo se sabe copiar. ¿Cómo se copia? Genera un archivo nuevo idéntico a él. ¿Sí? Bien. Vamos a la carpeta. ¿Qué tendría que hacer el copiar de la carpeta? Vamos por lo básico. ¿Qué nos debería devolver? Si yo agarro y copio una carpeta, ¿qué me debería devolver? Todo lo que está dentro de la carpeta. ¿Una Bueno. lista de cosas? Una carpeta. Bien, una carpeta con todo exactamente. Lo que me va a devolver es una carpeta nueva que adentro tiene copias de todo lo que tenía la carpeta original adentro, ¿sí? Entonces, lo que nos va a devolver en sí, ¿sí? Es una carpeta. New carpeta. ¿Cómo se va a llamar esa carpeta? Lo primero que tenemos que especificarle el nombre, igual que la carpeta original, ¿sí? Vamos a poner copia entre paréntesis, como hace Windows. Bien, o no, le pone un paréntesis con un numerito, creo. Bien, entonces vamos a crear una carpeta nueva y vamos a retornar esa carpeta nueva, pero antes de retornarla, si nosotros hacemos esto, estamos devolviendo una carpeta nueva vacía. Se llama igual que la carpeta original, pero está vacía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que meterle, agregarle a esta nueva carpeta?
Todo lo que tiene adentro. Bien, todo lo que tiene adentro nuestra carpeta. Vamos a copiar acá el for. Le vamos a agregar todo lo que tiene así. A la carpeta le vamos a agregar todo directamente. Tendría No, hay que ser una llamar a copia. eso, al copiar de cada hijo. Bien, perfecto, exactamente. Vamos a copiar cada uno de los elementos, ¿sí? Que pueden ser, si es un archivo, me va a devolver un nuevo archivo. Si es una carpeta, se va a copiar todo para abajo y me va a devolver la carpeta nueva copiada. Si es un acceso directo, me va a devolver un nuevo acceso directo. Y así, ¿sí? Y fíjense lo fácil o lo rápido que quedó, ¿sí? A la carpeta nueva le agrego la copia del hijo. Así que si quieren lo podemos poner en dos líneas separadas, así. Archivos, copia hijo, igual. Así queda más explícito. Bien, perfecto. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, tenemos, por ejemplo, el acceso directo. Al acceso directo le tenemos que también implementar el copiar. ¿Qué es lo que va a hacer el acceso directo? ¿Qué nos va a devolver cuando se copie? No, ¿Devolví a cero o no? claro, no lo copiábamos porque era una copia ya, ¿no? El acceso directo tiene una referencia a otro archivo o a otro elemento del sistema de archivos. La idea es que cuando yo copie el acceso directo, me devuelva un nuevo acceso directo que apunte al mismo archivo o al mismo directorio o Tendrías lo que que hacer sea que un nuevo apunta. acceso directo y el constructor, no sé si tenía un nombre Bien. o a dónde apuntaba. Y un acceso directo que le tenemos que pasar un nombre, que es el mismo nombre que el acceso directo original. Y acá viene esto de el archivo o el acceso directo es como los que tienen en el escritorio ustedes de la computadora o cualquier acceso directo que hace referencia a algún archivo o a alguna parte o algún programa o alguna parte del sistema de archivo de ustedes que está guardado en otro lado. Si acá la cosa es, ¿quieren copiar también la referencia, ese archivo al que apunta, lo copiamos también o hacemos que referencien al mismo? Es indiferente, como ustedes quieran. Digamos, yo tengo un acceso directo que apunta a un archivo TXT. Pero si Cuando ya lo copiamos como TXT. bien, No, entonces dejamos que apunte al original. sí, Sí, porque si no Bien, dependería si está en la misma rama o no. Y eso ya es mucho más. exacto. Va a depender de si está en la misma rama y eso es más Porque lo fácil por ahí el duplicás acceso directo. si no. Exacto, lo copio y que apunte al original, digamos, para no complicarnos. Bien. ¿Qué otro? ¿Tenemos que tocar algo más? Teníamos carpeta oculta, archivo comprimido, archivo y acceso directo. Eran los 5 que teníamos. Hicimos el copiar de carpeta, el de archivo y el de acceso directo. El de carpeta oculta no nos pide que lo implementemos porque lo está heredando de carpeta. ¿Está bien eso o tendríamos que hacer algo? Creo que está bien. Y el archivo comprimido tampoco nos lo pide que lo hagamos porque lo está heredando de carpeta. ¿Eso está bien? ¿Qué va a pasar cuando yo le pida a un archivo comprimido que se copie? Cuando vos instanciás carpeta, ¿se instancia archivo comprimido o Yo acá creé una carpeta Te nueva. faltaría la compresión, ¿no? Exacto. ¿Qué va a pasar? Si yo le digo al archivo comprimido copiate, me va a copiar, me va a generar una carpeta descomprimida, por así decirlo, ¿sí? Porque está retornando una carpeta, ¿sí? Entonces ahí lo que podríamos hacer es redefinir el copiar. claro, un override y que llame al super? ¿O no? y A ver, comprimirlo.
O sea, hacer lo mismo, Claro. pero además comprimirlo para que devuelva una copia comprimida. Bien. Elemento. No, ¿cómo era esto? Elemento sistema archivos. Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Llamamos al super.copiar. ¿Sí? ¿No lo tenés que hacer todo de nuevo? Bien. Hay distintas formas, ¿sí? Acá el problema es que el super.copiar nos devuelve una carpeta. No vemos, Ezequiel, Dale, después lo miras tranquilo. El super.copiar nos va a devolver una carpeta, ¿sí? Con lo cual, Y si vos creás primero una instancia de una carpeta comprimida que sea igual a la que estás, y sí, después, no, después se puede copiar eso o no. bien. Este caso es medio complicado porque no estarían pudiendo reutilizar al padre por el método del padre, ¿sí? Porque el método del padre nos devuelve una carpeta y no tendríamos que sacarle todos los hijos a esa carpeta y meterlos en un archivo comprimido, ¿sí? Ahí lo que podrían llegar a hacer es agregarle, si quieren, alguna funcionalidad de comprimir a los elementos que se sepan comprimir. Entonces, ahí sí podría hacer yo algo tipo supercopiar, que me devuelve un elemento sistema de archivos. Y le podría decir, le podríamos hacer algo así, una función comprimir, para que se comprima. Claro, sí, sí. Ahí podría cambiar, va, no. Lo ideal sería que pueda cambiar en tiempo de ejecución o no. Vos cuando comprimís un archivo se hace una copia o se altera el mismo archivo. Vamos a hacer que se altere el mismo archivo. Que se altere el mismo archivo, que genere un comprimido con los mismos archivos de adentro. Claro, que se haga una copia. Bueno, en este caso sí, Bien, pero real, digo. O sea, bien. Si lo hacemos sin este comprimir, para poder crear un archivo comprimido, ¿sí? Una copia del archivo comprimido, tendríamos que repetir un poco todo esto que tenemos acá, ¿sí? Como queremos evitar eso, ¿sí? Nosotros podríamos agregarle al elemento sistema de archivos, si quisiéramos, un método así. ¿Y cómo sería este método? ¿Necesitamos generarlo de nuevo o va a ser medio igual para todos? ¿no tendría que recibir una carpeta? O no sé, capaz que un elemento también. Pero en la mayoría de los elementos no haría nada ese método, ¿no? ¿Qué tendría que hacer si quisiéramos comprimir? Y habría, Aplicarle la compresión igual que cuando instancias uno nuevo, ¿o no? Bien, si yo quiero comprimir un archivo, me tendría que crear un nuevo archivo comprimido y adentro de ese archivo comprimido tendría que estar mi archivo original. Acuérdense que el archivo comprimido es como una carpeta. Bien. Los está Sí, confundiendo mucho este ejemplo, ¿no? ¿Quieren que lo puede ser. viemos o quieren que lo intentemos resolver? No, por Porque es un mí. ejemplo bastante complicado. Bien. y Vamos a suponer que queremos poder comprimir archivos, ¿sí? Que yo le digo comprimite y genera un archivo comprimido con el mismo. Si yo comprimo una carpeta, me genera un archivo comprimido con esa carpeta adentro. Si comprimo un archivo TXT, me genera un archivo comprimido con ese TXT adentro, ¿sí? ¿Cómo sería, por ejemplo, comprimir un archivo? Ok, pero sería hacer una copia comprimida, por decirlo así. No alteraría el archivo normal. No alteraría el archivo Claro. original. Claro, tendría Exacto. que retornar entonces un archivo, una carpeta o un elemento.
creo que se pueden comprimir. ¿Cómo era? Archivos. La idea sería, vamos a comprimir un archivo. Si yo le digo archivo, comprimite, ¿qué me devolvería? Un archivo Archivo comprimido. comprimido. Bien, perfecto. Entonces, creamos un archivo comprimido. Vamos a ponerle el mismo nombre. Vale, vamos a tener que pasar un factor de compresión. Y le vamos a poner el factor de compresión que nos lo olvidamos. Acá le puse. Bien. Creamos un archivo comprimido que ahora mismo está vacío. ¿Y qué le metemos adentro? ¿Qué queríamos comprimir? Todo lo que tenga la carpeta. Bien, acá estamos en un archivo, estamos comprimiendo un archivo simple. Ah, ok, ok. Entonces, ¿qué le vamos a agregar? Claro, había que copiar, o sea, lo mismo que en el copiar, pero aplicarle el El archivo comprimir, ¿o sería. no? El archivo, el propio archivo. Me puedo agregar yo. Veo un archivo comprimido, me agrego y lo devuelvo. Ah, claro, estamos en archivo. No sé, me confundí. ¿Se entiende? Si yo quiero comprimir un archivo, creo un archivo comprimido, imagínense en el explorador de sistema. Tienen un TXT ustedes en su sistema de archivos. Le dicen comprimir y les genera un nuevo archivo.zip con el TXT adentro. ¿Sí? Sería un poco esto. ¿Cómo sería el comprimir de acceso directo? Lo mismo, te devuelve él. Exactamente. Vamos a meter, vamos a generar un comprimido. Se va a meter el adentro y va a devolver el comprimido. ¿Cómo sería el de carpeta? Yo le digo clic derecho, comprimir a una carpeta. Me genera un zip que adentro que tiene. Se tendría que comprimir todo lo que tenga en su array list, ¿o no? Y hacer una copia y devolverlo. ¿Por qué una copia? Ah, no, se me confundió bueno, con el método principal, que era copiarlo, ¿no? Copiar, está bien. Ahora después vamos a ir a copiar. Pero Pero la idea entonces, sería, si yo quiero comprimir una carpeta, Claro. creo un zip y ¿qué le meto a ese zip? la carpeta misma. La carpeta misma, ¿sí? Y está comprimida. Pero entonces, en elemento no lo vas a hacer abstracto, ¿no? Al método. Bien, perfecto. ¿Qué podemos hacer? Todos los comprimir van a ser iguales. Creo un archivo comprimido, le meto esa carpeta o ese archivo o lo que sea adentro, o el elemento que esté comprimiendo, y retorno el comprimido. Entonces, este método, ¿dónde lo podemos definir? En elemento sistema archivos. Bien, perfecto. En lugar de hacerlo abstracto, si va a ser siempre igual, ¿sí? Podemos definirlo acá. Pero una pregunta, si una carpeta se comprime, ¿comprime a sus hijos o no? Acá era así. Si una carpeta No, la metemos adentro del archivo comprimido. Acuérdense que es medio una simulación esto, pero en realidad el archivo comprimido lo que hacía era cuando le pedían el tamaño, le pedía el tamaño a su hijo, a sus hijos, y lo multiplicaba por un factor de compresión. Entonces, si todo lo que está dentro de la carpeta que comprimimos está dentro del archivo comprimido, ya están comprimidos, entre comillas. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a borrar esos métodos que habíamos hecho, que eran todos iguales. Y ahora el archivo comprimido, si quiero que se copie, ¿qué va a hacer?
Ahora podemos llamar a super.copiar. ¿Qué nos va a dar? Una copia de todos los hijos, digamos, de la carpeta. ¿Sí? Acuérdense que el archivo comprimido era un tipo de carpeta. ¿Sí? Lo que queríamos era que cuando se copiara el archivo comprimido no nos devolviera una carpeta simple, sino que nos devolviera un archivo comprimido. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Una carpeta. ¿Y a esa la tenés que comprimir? Bien. Si a esta copia le hacemos comprimir, y le pasamos nuestro factor de compresión, estamos devolviendo un archivo comprimido que tiene adentro la carpeta que copiamos, ¿sí? La carpeta que es el mismo archivo, ¿sí? Entonces, acá estamos reutilizando el copiar de la carpeta para copiarnos nosotros mismos, ¿sí? Si yo le digo a un zip o un archivo comprimido, copiate, usa el copiar de la carpeta, ¿sí? Que le genera una copia de todos los archivos, y todo eso lo mete adentro de un nuevo zip con el comprimir, ¿sí? Tiene una vueltita de tuerca un tanto enroscada, pero está bueno ya. Si ven estas cosas así complicadas, después en el parcial les va a parecer más fácil. Sí, me cerró al final ahí, porque volvimos al copiar y fue como que. Bien, como es que eso, es lo separé, los dos bien. métodos. Reutilizo el copiar, ¿sí? Y lo comprimo todo. Sí, también podríamos haber hecho algo así. Sí, no le pifié. Ah, no. Tendríamos que haber hecho un archivo comprimido. Te iba a decir, era medio lo mismo, con un getNombre, ¿no? Con el getNombre, y a ese archivo comprimido ponerle la copia y retornar esa copia. Algo así. Hacer esto, ¿sí? Era más o menos lo mismo que hacer esto, ¿sí? Nada más que acá se lo delegamos a ese elemento que se comprima, ¿sí? Bien. ¿Se entiende? Este se nos complicó porque el copiar veníamos viendo hasta el copiar de carpeta, y cuando caímos al archivo comprimido era distinto, ¿sí? Normalmente no son tan complicados los copiar, pero sí es importante que se acuerden de eso, ¿sí? Si yo hago el copiar de mi clase carpeta que devuelve una carpeta, y hago que otra clase, como el archivo comprimido, herede de carpeta después, ¿sí? Ese archivo comprimido va a tener que redefinir el copiar, o ese hijo va a tener que redefinir el copiar para... ¿Por qué? Porque si le llamo al copiar a un archivo comprimido, me va a devolver una carpeta, no otro archivo comprimido, ¿sí? Y eso les va a pasar con cuántos elementos. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo por ahí más sencillo. Si yo tuviera no sé, algún kit especial que tuviera algo más, ¿sí? Imagínense un kit que tiene un descuento, ¿sí? Entonces, creamos nuestra clase kit con descuento, hacemos que herede de kit, ¿sí? Y cuando le preguntamos el precio, multiplicamos el precio por un descuento. ¿Se lo imaginan? ¿Sí? ¿Qué pasa? Si nosotros a ese kit le pedimos, ese kit con descuento, le pedimos una copia, ¿sí? ¿Qué método copiar se va a llamar? Y al kit con descuento, si no le hacemos el copiar, se va a llamar el copiar del kit normal, y nos va a devolver un kit normal. Entonces, tenemos que acordarnos en esos casos de hago un kit con descuento que herede de kit. Bueno, le reimplemento el copiar para que me devuelva un kit con descuento y no un kit normal, ¿sí? Eso siempre acuérdense, porque a veces pasa que se agrega, se les hace hacer algún composite así básico, se les hace un copiar y después les hacen agregar alguna clase
que herede del elemento compuesto o que herede del elemento simple de producto, y se olvidan de redefinirle el copiar. ¿Sí? Y ahí sí es importante redefinirlo porque el copiar, si yo tenía un kit con descuento, cuando lo copio me devolvió un kit sin descuento. ¿Sí? Entonces no es una copia 100% fiel. ¿Sí? Con esas cosas tengan cuidado cuando los vayan a ver. Para Bien, cuando nos pidan copias, el enunciado va a decir una copia, o sea, vamos a... eh, no sé si entendí la pregunta, pero sí, digamos, cuando les va a decir una copia en negrita probablemente. Les va a decir, se quiere generar una copia de todos los elementos que contenga a su vez copias de los Ok. hijos, y se lo va a decir bastante explícito. ¿Sí? O sea, si te piden una copia, te vas a dar cuenta que te están pidiendo una copia. No va a haber dudas. Es como el buscar con los filtros. Te van a pedir se quieren resolver búsquedas con todos estos criterios. ¿Sí? En este caso te va a decir, se quieren resolver el servicio de copia que va a hacer tal cosa. Sí les pueden decir cómo funciona el copiar, digamos. En este caso, el copiar del simple se copiaba, el copiar del producto, y el copiar del kit se copiaba, pero sí no quedaba vacía la copia. Hay otros casos en los que dice se copia si cumple. Entonces, antes de copiarlo, nos fijábamos si Claro, el kit las cumplía o copias no. restringidas, como las llaman, dijiste. Exactamente. Eso se van a se van a dar cuenta en el enunciado, digamos. Eso suele ser bastante claro, digamos. Les hago una consulta. ¿Quieren mirar algún ejercicio del práctico? ¿Quieren intentar resolver un ejercicio del práctico y después los miramos? Más que nada para que intenten hacer uno ustedes, para que ganen confianza ustedes y, y lo practiquen ustedes. Esperen que voy a detener la grabación porque de última después grabo de nuevo.